Lo dijo en la primera hora. A ver, no ha sido un buen fin de semana desde el punto de vista de seguridad. Y lo que ha pasado en Cayambe es el reflejo de lo que bien se podría llamar un estado fallido. Y yo les invito a reflexionar sobre aquello. El querido amigo, el apreciado politólogo, joven politólogo, hombre riguroso, además del que, pese a su juventud, tiene una gran formación intelectual y profesional y uno aprende también de él, Bernardo Gortayre Morejón. Me replicaba ayer una respuesta a un post que generé en 2022, allá por febrero del 2022. En aquella ocasión, en febrero del 2022, el 16 de febrero del 2022, el apreciado Andrés Reliche, conocido como Periodismo en Buceta, publicaba en su cuenta de X: hallaron en Puerto Bolívar, provincia del Oro, una cabeza dentro de una mochila. Siguen buscando el resto del cuerpo. Febrero 2022, 16 de febrero del 2022. La noche anterior a este episodio, habían matado a 2 personas, el empleado de un local y una mujer adulta mayor en Sauces 4 en Guayaquil. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales. Entonces, claro, yo repliqué ese post y publicaba esta reflexión. Y pensar que hay quienes creen que es una exageración hablar de estado fallido. Le estoy hablando de hace 2 años y medio, cuando generé esta reflexión. Pensar que hay quienes creen que es una exageración hablar de estado fallido. Y Bernardo me decía: es exagerado, dice. Estado fallido es un término complejo que indica una descomposición absoluta de la capacidad del Estado, no solo desde el gobierno, sino desde la sociedad, de mantener la estructura de la nación. Pero estamos a tiempo de corregirlo, decía esperanzado Bernardo. Lo esencial en el núcleo de la ciudadanía está todavía presente y necesitamos actores con capacidad de llegada y gestión que sumen esa colaboración. 2 años y medio después, y a propósito de lo que pasó este fin de semana ha sido horroroso. Ya vamos a hacer una revisión rapidita. Pero tal vez lo más emblemático fue lo de Cayambe, en donde la gente decidió hacer justicia por fuera de la ley. Y eso también hay que leerlo y hay que tratar de analizarlo sin pretender justificar, pero sí entender y razonar una explicación. Y decía Bernardo ayer, me acordé de este mensaje, el que les acabo de leer, donde Bernardo decía que no estamos en un estado fallido. Y reflexiona Bernardo y dice: me parece que efectivamente en ese entonces era adelantado el uso del estado fallido, pero después de la segunda ola migratoria, apagones masivos, linchamientos, pérdida de los papeles en todas las funciones del Estado. Yo he hablado con ustedes un montón de veces sobre esta inexistente, cuestionable, endeble institucionalidad. Violencia política al nivel de asesinato a candidatos, alcaldes y otros funcionarios. El Ecuador tiene muy difícil no abordarse como un estado fallido. El mayor problema es que la capacidad de resiliencia va mermando. El deterioro del tejido social ha abierto la puerta a que los peores valores y elementos de la sociedad sean quienes encabecen la toma de decisiones. Desde mi perspectiva, lo único que contiene al país del colapso es la ausencia de circulación abundante de armas. Y eso es algo que puede cambiar pronto. Espero estar equivocado, reflexionaba Bernardo. Yo creo que es una reflexión absolutamente válida en el contexto de lo que se vivió el fin de semana. Lo vamos a recapitular. Para quienes no se enteraron o se desayunan con esta noticia, que fue una cosa terrible. Un hombre implicado en el asesinato de un transportista fue linchado y colgado en un edificio público de Cayambe. La tarde del sábado 14 de septiembre se viralizaron fotografías de un hombre desnudo colgado en la plaza central de esa localidad. Y Diario El Universo hace un recorrido de lo que se sabe de este hecho. 2 días antes, el 12 de septiembre, el jueves, un transportista fue reportado como desaparecido. Tras la alerta, se logró dar con 2 sospechosos del secuestro del transportista. Uno de los sospechosos proporcionó información sobre el lugar donde habrían abandonado el cuerpo del transportista.
El sospechoso indicó que habían dejado el cuerpo en el sector de Oyacoto. Allí efectivamente se encontró el cuerpo del transportista. Criminalística realizó el respectivo levantamiento del cuerpo del transportista. Según datos del Ministerio del Interior, dice la nota, en el lugar la comunidad procedió a hacer justicia por mano propia y lo entregaron a la policía del sector. Los agentes lo trasladan a una casa de salud para que le brinden atención médica. Mientras eso sucedía, en Cayambe se corrió la voz de que el transportista había sido asesinado. Ante eso, la comunidad comenzó a realizar justicia con mano propia con el otro sospechoso retenido. Se conoce que al hombre lo golpearon y luego fue colgado desnudo en la plaza central de Cayambe. La policía usó una escalera para retirar el cuerpo colgado. Que no voy a pasar, por si acaso, las fotografías ni los videos de ese hecho. Si quieren ver, en las redes hay abundantes fotografías sobre el tema. Yo les relato esto para poder reflexionar sobre lo que ha pasado. La policía el fin de semana recopilaba datos de lo sucedido en Cayambe. Cerca de las 7 de la noche del sábado, la fiscalía indicó que la situación jurídica del detenido por su presunta participación en la muerte de un ciudadano, cuyo cuerpo fue hallado en Oyacoto, se resolverá en las próximas horas. Además, la entidad indicó que practica diligencias por los hechos ocurridos en Cayambe el pasado sábado. Nota de diario El Universo, que publicaba Teleamazonas en su página web este fin de semana. Patricio Iguago tenía 45 años y era conductor de una camioneta que realizaba fletes en Cayambe. La tarde del jueves 12 de septiembre, su familia y amigos perdieron su rastro. Iguago salió a trabajar muy temprano en la mañana como siempre. Se sabe que tomó una carrera y fue abordado por 2 hombres. Intentaron asaltarlo y él se resistió al robo. Sus compañeros de la cooperativa 11 de agosto de Cayambe alertaron a la policía por la ausencia de Iguago. Su última ubicación se registró a las 17:30 en Nanegalito, a 1 hora y media de Quito. Sus familiares difundieron alertas por redes sociales para buscar al hombre. Su hermano y madre protagonizaron un video en TikTok donde pedían ayuda para encontrar al conductor. Miles de mensajes y reacciones de apoyo se reflejaron en la publicación. La noche del viernes, 2 hombres fueron detenidos y trasladados a la comunidad de Santa Isabel en Juan Montalvo. Allí uno de los señalados indicó que el cuerpo de Iguago estaba en Oyacoto. Efectivamente, las autoridades hallaron el cadáver envuelto en un costal, tal como indicó el presunto asaltante. Fue entregado a las autoridades y aún no se define su futuro judicial. Mientras tanto, Luis B. fue despojado de su ropa, golpeado y colgado frente al edificio municipal donde permaneció por varias horas antes de ser retirado por las autoridades. Allí fue colgado muerto hasta que las autoridades llegaron horas después para bajar el cuerpo y trasladarlo a la morgue. Aquí recibo un mensaje y me reservo la fuente, es un querido amigo. Gracias por este mensaje. Dice, ayer en Carapungo, por poco linchan un delincuente, la policía tuvo que intervenir y ponerle a buen recaudo. Esto pasó luego de que este delincuente apuñaló a un joven por robarle y estuvo a nada de ser linchado. La gente está cansada. Y la gente está agotada. Carol Noroña, nuestra colega, es una de las periodistas que tuvo que abandonar el país para proteger su integridad. Colega además muy rigurosa, colega que permanentemente está pendiente y sigue haciendo periodismo, pendiente de los temas de seguridad. Ella es especializada en los temas de seguridad, por eso recibió amenazas y decidió abandonar el país. Decía ayer en su cuenta, es un buen momento para dejar de usar ajusticiamiento, justicia por mano propia como sinónimos de linchamiento, cuando uno de los trasfondos es la falta de acceso al sistema de justicia y de seguridad. Si algo podemos hacer los periodistas es reconstruir con el lenguaje, decía Carol, y yo suscribo sus palabras. ¿Por qué se genera este linchamiento? ¿Por qué se genera esta acción por parte de la comunidad de impedir que el sistema procese como debería corresponder en cualquier país democrático a una persona presuntamente responsable de un hecho delictivo?
¿Y por qué decide hacerlo directamente? ¿Por qué llegamos a esta situación de Cayambe que no sé cómo la fiscalía lo va a resolver? No sé cómo se va a establecer responsabilidades sobre lo que pasó en Cayambe, porque hablamos ahí de una responsabilidad colectiva. Pero ¿por qué llegamos a eso? ¿Por qué? ¿A dónde va este país? Este país apunta al abismo si es que no ha caído ya en el abismo. Este país en donde las autoridades, gobierno nacional, dirigentes políticos, asamblea, están más pendientes de los temas epidérmicos que no le interesa al común de la gente. Que tal vez nos interesa a quienes somos parte del denominado círculo rojo. Quienes hacemos opinión pública, quienes estamos pendientes de los temas políticos, quienes de alguna manera tenemos cierto nivel de incidencia en una u otra medida en nuestras respectivas trincheras. En la política, en el periodismo, en el empresariado, en el derecho, en la academia, etc. Ese círculo rojo es pequeñito. A ratos creemos que en esta burbuja está el país real y el país real está fuera de ese círculo. El país real está en la calle. El país real está en las esquinas, donde tenemos migrantes extranjeros pidiendo limosnas. El país real está en los barrios, donde hay gente que trata de alguna manera de parar la olla, haciendo lo posible y hasta lo imposible para llevar unos pesitos a su casa. Como decía un querido amigo colega hace algunos años, para llevar unos pancitos a la casa, unos mesticitos a la casa. Ayer, por ejemplo, en el programa Diálogos para la Transformación que transmitimos por el portal Primera Plana, tuvimos un panel de economía muy interesante con Verónica Artola, Mateo Villalba y Ana Patricia Muñoz. Y Ana Patricia Muñoz generó una cifra, pero tremenda. La cuarta parte del Ecuador, el 25% de la población ecuatoriana, 25%. Estamos hablando de más o menos 4 millones de ecuatorianos. Subsiste con menos de $90 al mes. La cuarta parte, el 25% de la población ecuatoriana, subsiste con $90 al mes. Ese es el país que tenemos. Y ahí es donde están las urgencias en las cuales deberían estar enfocadas las autoridades. Pero las autoridades están están de alguna manera concentradas en la bronca política, en los juicios políticos, que el TikTok, que el reel de Instagram, que no sé qué. Y se olvidan del país real. Y dentro de ese país real hay esta realidad, pues. Porque la gente llega, e insisto, es que no se trata de justificar, sino de encontrar una explicación lógica. Lógica. ¿Por qué en Cayambe llegaron a ese punto? Y ojo, que ha habido casos, sobre todo en las comunidades indígenas, en los cuales se hace justicia por mano propia de acuerdo a lo que denominan algunos la justicia indígena, que yo también tengo una serie de reparos, porque para mí el ajusticiamiento, el linchamiento no es justicia indígena. O sea, la justicia indígena, dentro de mi ignorancia absoluta y tratando de aplicar el sentido común, es llevar adelante justicia con base en las idiosincrasias de nuestros pueblos y nacionalidades. Por cierto, el Ecuador no tiene hasta el sol de hoy una ley de justicia indígena. La justicia indígena está reconocida en la Constitución. Pero la Constitución está vigente desde hace 16 años y a nadie se le ha ocurrido preparar un proyecto de ley de justicia indígena. ¿Ya? Pero, por ejemplo, lo que pasó en Cayambe no es justicia indígena. No me vayan a salir con eso. Eso no es justicia indígena. Lo de Cayambe es el reflejo de un Estado fallido. Ahora sí, Estado fallido, donde la gente toma por mano propia la decisión de juzgar e incluso de matar a una persona acusada de un delito porque no cree en la justicia, porque no cree en la policía, porque no cree en la fiscalía, porque no cree en los jueces, porque no cree en las cortes, porque no cree en el sistema carcelario. ¿No les parece que es el momento de que como sociedad abordemos esto, que son temas de fondo? Pero no. Estamos pendientes de pelearnos el poder a dentelladas. Algunos desubicados están pendientes de generar ridículas tendencias en redes sociales, de atacar
a periodistas críticos, asumiendo que los periodistas críticos somos opositores. Sin entender que hacer periodismo crítico no significa ser oposición a. Pero en esas andan. En lugar de tomar esto como un problema de fondo. Estado fallido. Si usted tiene una comunidad que decide detener con sus propias manos a una persona a quien señalan como la responsable de un crimen, le llevan a una plaza, la exhiben ante la plaza, le ponen una soga en el cuello y la cuelgan en un edificio, ¿cómo se llama eso? Ese es el reflejo de la ausencia de institucionalidad en este país y a eso le están llevando a este país. Porque la gente ya no cree en las instituciones. Porque como le he venido planteando en varias ocasiones, en este país alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. En este país hay que hacer toda una revolución a la interna de las instituciones para extirpar de raíz la corrupción, la desidia, la mediocridad. Hasta hoy yo no veo una verdadera acción que nos permita creer que en el corto o mediano plazo se va a comenzar a allanar el camino para extirpar de raíz la corrupción enquistada en la función judicial. Yo les he señalado varias veces, Metástasis, Purga, Plaga, son ejemplos de esa corrupción enquistada en la función judicial, donde se ha reflejado este maridaje entre malos jueces, malos fiscales, malos policías, malos guías penitenciarios, en contubernio con abogados que representan a líderes de grupos de delincuencia organizada. Resulta que los GDOs son los dueños de la administración de justicia. Y alguna gente normaliza esto. Me van a disculpar, yo me niego a normalizar esto. Y yo les invito a no hacerlo. O sea, es impresionante, pero también entendible. Insisto, no justifico, pero trato de encontrar una explicación. Pero se entiende cómo un segmento de la sociedad aplaude lo que pasó en Cayambe el fin de semana. Y lo que pasó el fin de semana es horroroso. Es injustificable. Explicable sí, injustificable no. Uno encuentra una razón, una explicación, pero no una justificación. Este país dejó de ser hace rato esa isla de paz de la que tanto nos solazábamos. Y como he dicho en varias ocasiones, a este país no lo convirtieron en Venezuela, que fue la vieja confiable de los últimos procesos electorales. No lo convirtieron en Haití, que igualmente fue la vieja confiable de los procesos electorales recientes. Lo convirtieron en Sinaloa. Este país es una extensión, una sucursal de Sinaloa, donde manda el crimen organizado, donde no hay institucionalidad, donde tenemos autoridades en algunos espacios que son un remedio, que están en cualquier cosa, donde no hay sentido de país, donde todos somos corresponsables, incluyéndonos a nosotros, periodistas y medios de comunicación. Colegas que están más pendientes de ser cheerleaders de candidatos para las próximas elecciones. En serio. O sea, ¿dónde se perdió la esencia del periodismo? Que por supuesto no tiene sus afinidades y tiene su ideología, que uno no es imparcial, como lo he dicho en varias ocasiones, por supuesto. Están pendientes en arengar a favor o en contra de determinadas candidaturas, en lugar de centrarse en, por Dios, demandar del poder político de turno, del gobierno nacional, de la Asamblea Nacional, de los gobiernos locales, de este remedio de institucionalidad, respuestas. Porque hemos llegado a un punto completamente inaceptable, es intolerable completamente intolerable lo que ha pasado este fin de semana. Como digo, alguna gente lo normaliza. Y yo suscribo este mensaje que recibo. Gracias, doctora, por este mensaje. No se requiere una ley de justicia indígena, me dice. Sería institucionalizar y abordarla como justicia ordinaria. Lo que se requiere por mandato constitucional es una ley de cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Perfecto. Gracias por este mensaje, me lo envió una especialista. Hay proyectos en la Asamblea para esto, pero nunca ha estado entre las prioridades de la Asamblea. ¿Por qué no abordarlo con este mensaje que recibo? Y ha sido así porque existe resistencia y discriminación y nunca se consolida el Estado plurinacional e intercultural.
Aquí solo de membretes, Estado plurinacional. Si saben que hay una distorsión, ¿no? En la propia Constitución. Dice que Ecuador es un Estado plurinacional, pero por otra parte es un Estado unitario. Para mí hay una contradicción entre el uno y lo otro. Pero bueno, esa es discusión para otro espacio. Pero acá, por ejemplo, debería impulsarse una ley de cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria para que no sean dos justicias independientes y paralelas. Valoro mucho este mensaje. Más aportes que recibo. Gracias, Agustín. Le envío un fortísimo abrazo a usted. Apreciado Agustín. Me escribe Agustín Cachipuendo, quien es parte de la dirigencia indígena de este país. Fuerte abrazo para usted. Lo de Cayambe no es justicia indígena, eso es linchamiento. Si no, se necesita una ley porque cada pueblo o nacionalidad tiene sus formas. Pero lo de Cayambe, Agustín, valoro mucho su aclaración. Eso no es justicia indígena. Se llama linchamiento, que es algo completamente distinto. Intigrón Evero. ¿Cómo confiar en la clase política si se acusan entre todos de ser narcotraficantes? Pues claro. A mí el fin de semana me dijeron que estoy financiado por el narco, por los GDOs, que no sé qué. Me han dicho un montón de cosas. Por supuesto, nadie lo puede probar ni lo podrá probar jamás, porque eso no es real. Pero todo el mundo le acusan de narcotraficante o de estar aliado con los narcos. Y entre políticos se acusan, ¿no? Entre políticos se acusan de que tienen relaciones o nexos con el narcotráfico. Terrible. Andrés, ¿qué me dice? Hay que hacer un reseteo como país a todo nivel. ¿Este país será que está dispuesto a un reseteo? Es así. Aquí la Vale San Martín le envió un abrazo. Todos están en una realidad paralela. Horas después del asesinato de María Icaza Rezabala, de la directora encargada de la penitenciaría litoral. Abro un paréntesis. Por cierto, me parece insólito que la respuesta frente al asesinato y la ausencia de custodia es que ella no pidió custodia, por el amor de Dios. ¿Saben qué? Para esas cosas tiene que servir la inteligencia. La inteligencia tiene que servir para anticipar riesgos, para analizar riesgos, para ver un perfil de riesgos. ¿Cómo me van a decir a mí que la directora o quien dirige la penitenciaría del litoral no tiene un nivel alto de riesgo? Dicen, no le dimos seguridad porque no pidió. Echándole la culpa a la persona asesinada. Un horror. Después del asesinato, subieron un reel y un video del presidente de la República, que yo lo comenté el día viernes aquí, con el tema de los corruptos. Hay una indolencia jamás antes vista. Al menos por solidaridad, por respeto al dolor ajeno, deberían filtrar lo que suben y lo que dicen, por más que ya esté preparado. Y yo creo que ese es el mayor problema. Su estrategia es, hagamos como si nada, la otra semana ya se olvidan. Es un problema ese, ¿no? Aquí somos unos desmemoriados. Tenemos memoria corta. Igualito que Dory, como siempre digo, para los que vieron Buscando a Nemo. Tenemos memoria corta, nos olvidamos, ya mañana nos olvidamos. Mañana capaz que ya ni hablamos de este linchamiento del sábado en Cayambe. Apauqui Castro. Apauqui, bienvenido, buen día. La aplicación eficaz y eficiente de la justicia indígena tiene su procedimiento. Y no es solo el Baño y Ortiga como se ha posicionado mediáticamente. Y lo sucedido en Cayambe no tiene nada que ver con justicia indígena. Hay un documento que se ha levantado recientemente de cooperación y coordinación que se ha impulsado con la CONAIE y con el movimiento indígena de Cotopaxi, Consejo de la Judicatura y otras instancias pertinentes, pero falta mucho entender y aplicar el Estado plurinacional. Gracias tanto a Agustín Cachipuendo como a Pauqui Castro, que son dirigentes, integrantes del movimiento indígena y con sus aportes creo que nos permiten entender un poquito y tratar de separar las cosas de lo que ha pasado este último fin de semana. Cami, doctor Guamán, buen día. No podemos dejar pasar el ojo por ojo. Eso da pauta a convertirnos en justicieros. No sé qué pasará si se permite esto. Seguro no habrá más que barbarie. Aquí se cita el Bermeo. Lo peor es que hay gente que justifique el ajusticiamiento de Cayambe. Pues que hemos llegado. Porque la gente no cree en el sistema. La gente no cree en el sistema. Es inadmisible que hay un sector de la sociedad que aplaude lo que pasó en Cayambe, pero también tiene su explicación. Porque no creen en el sistema, porque la gente está cansada. Acá también otro mensaje. No creo que sea linchamiento lo de Cayambe. Ahora es una medida de protección colectiva. La sociedad se está transformando y nos violenta. Es autocuidado, dice. En Ambato, y me escriben de Ambato.
Hay casos complejos en Ambato. No hay confianza en el sistema judicial, estamos desprotegidos. Esa es la explicación, más no la justificación. Acá Iván, estamos fregados con la inseguridad, con la justicia por mano propia. A eso hemos llegado. ¿Será que reflexionamos? ¿Será que entendemos el momento? Pero saben que, como digo, de esto se hablará hasta hoy, máximo mañana. No se volverá a hablar. Porque aquí somos campeones. Aquí somos tan dados a comprar el humo que nos venden. Y los distractores que nos venden, que ya saldrá alguna cosa el día de hoy. Ya saldrá. Ya nos olvidaremos. Nos olvidaremos del fin de semana sangriento que tuvimos, ¿no? Que cotidianizan algunos. Que algunos cotidianizan, justifican. El fin de semana tuvimos enfrentamientos entre el bloque de seguridad y sospechosos que iban de un control. Enfrentamiento que dejó 3 muertos en Monte Sinaí. Seguramente se olvidarán de un sicariato que interrumpió un partido de fútbol barrial y quedó registrado en video. Esto ocurrió en la provincia de Orellana, en el cantón El Coca, en una cancha de fútbol barrial. Seguramente cotidianizarán algunos lo que pasó en Salinas y Manta el último fin de semana. ¿Saben qué pasó en Salinas? En Salinas un caso de presunto sicariato. Dice la nota del Comercio, mientras niños, adolescentes, jóvenes disfrutaban junto a la playa de Salinas. ¡En Salinas! Se escuchan disparos en contra de un joven quien de inmediato cae a la arena. Las imágenes se transmitieron en redes sociales. El hombre herido cayó de inmediato en la arena. Mujeres que se encontraban cerca se acercaron para ayudarlo. Luego se ve que es llevado a la parte trasera de una camioneta a un centro de salud. ¿Qué tal? En Salinas. ¿Qué pasó en Manta? Ataque armado. En la parroquia Los Esteros. Sujetos dispararon en contra de 3 personas. Entre ellas estaba una niña de 6 años. ¿De qué estamos hablando? ¿Y saben qué? Lo más repudiable es que hay gente que justifica esto. ¿O qué le vale? ¿Qué no le importa? Pero por supuesto, existimos a quienes nos importa. Acá el flaco Sánchez le envió un abrazo. A esto se suma la seguridad, entre comillas, que te dan cuatreros, pandilleros y vacunadores, porque no hay Estado en barrios y pueblos. Por eso cuando usted va a ciertos barrios, usted se encuentra con un cartel que dice, ladrón encontrado, ladrón que será linchado, ladrón que será justiciado, ladrón que será quemado, cosas así. Usted se encuentra en un montón de barrios, en varias ciudades del país. La Ville Paredes, justificar lo que pasó en Cayame no está bien. Es real que el Estado ha fallado y no cumple con su papel de protección a sus habitantes, pero no podemos justificar el nacimiento de ningún tipo de autodefensas. Si no, miremos lo que pasó en Colombia. Dígnense por lo menos en digital. Si no pueden haber un libro, cojan la computadora, googleen y revisen lo que pasó en Colombia con las autodefensas. Hablando justamente del asesinato de la directora encargada de la penitenciaría del Litoral. Gracias, Sofi, por este mensaje. El hermano de Diana aclaró en conclusiones, concedió una entrevista a Fernando del Rincón de CNN, que ella sí reportó a su superior de las amenazas que recibía, que no tenía un arma. Es doloroso ver cómo las acciones del Estado son tan epidérmicas que desde el mismo presidente de las autoridades del Estado no hay ese liderazgo, solo sirven para justificarse o publicarlo en TikTok. Cada día es más peligroso y cada día da más miedo salir. Acá Nahuel critica la postura de lo que pasó, que me parece inaceptable. Yo se lo dije la semana anterior a un funcionario de gobierno con quien me une una gran amistad. Dije, yo no entiendo lo que hizo el señor ministro. No le gustó un comentario de una persona, creo que era Darío Dávalos, entrevistado en Radio La Poderosa por Osvaldo Morocho, y resulta que llama a maltratar al periodista y al entrevistado. Pero al aire y en vivo. Cuando lo lógico es que, por favor, no le gustó, ok, pide espacio para la réplica. Y el día siguiente el medio le concederá. Pero esa actitud, están pendientes de eso. Y no están pendientes de esto. En serio. Hablando de las autodefensas, el flaco me dice, rondas campesinas en Perú en la época de Fujimori que hasta hoy existen. Revisemos eso justamente. Acá Magdalena también me dice, no se supone que por la designación de un cargo importante ya te deben asignar seguridad y más aún si es de alto riesgo. Por eso yo digo, ¿dónde está
el análisis de los perfiles de seguridad, que para eso debería servir la inteligencia, ¿no? Y cierro con este mensaje de Santiago. La justicia por mano propia irradia en un hilo delgado donde la barbarie es el resultado, pero ese es el resultado de la inoperancia de todo el sistema y de varios gobiernos que han dejado en abandono a la población, y en la sierra es mucho más fuerte. Así nomás. Este es el país que tenemos. Este es el país que peligrosamente ha caído en el terreno del Estado fallido. Usted puede interpretar como considere. Esta es mi opinión. Y mi opinión es que no podemos aceptar como sociedad que esto se convierta en un Estado fallido. No podemos normalizar los linchamientos. ¿Ya? Pero al mismo tiempo estamos obligados como sociedad a demandar de la clase dirigente, de la clase política, que por el amor de Dios piensen en los errores y distorsiones de un sistema que no funciona. Y hay un segmento de la sociedad que está hasta la coronilla de que no haya justicia. Ahí encuentro yo la explicación, pero por supuesto es injustificable lo que ha pasado este fin de semana. Y solamente me tomo un minuto, me he pasado, ya lo tengo a Daniel González, vamos a hablar de los temas electorales. Hay noticias en materia electoral que ya les voy a contar en 30 segundos, por si acaso. Para algunos desubicados que el fin de semana generaron todas una batería de tweets y activaron un montón de cuentas trolls y pretendieron hacerme tendencia en X. Por si acaso, yo no he hablado con la Posta para integrarme a la Posta. Yo respeto como el que más a los colegas de la Posta. A mí me una amistad de mucho respeto con Lucho Vivanco, igualmente con Anderson Boscan, y por esa amistad yo he criticado algunas cosas de Anderson, que lo dije este fin de semana en 2 espacios en los cuales fui invitado para hablar de este tema. No es una buena noticia y nunca será una buena noticia que un periodista salga del país para proteger su integridad, pero también he dicho públicamente, Anderson nos debe un montón de respuestas sobre interrogantes que se abrieron y que son de dominio público. Independientemente de eso, el fin de semana, o sea, debo ser tan importante para alguna gente, que resulta que ayer un desubicado me puso ahí un mensaje completamente cuestionable y luego activaron ahí un troll center y pretendieron posicionar con un arte, donde aparezco con Lucho Vivanco de que dice que hoy debuto en la Posta. No, señores, no. No está en mi cabeza, no he hablado con ellos, en ningún momento se ha planteado esa posibilidad y yo tengo mi propio proyecto que se llama A Primera Hora y Primera Plana. Solamente, por si hay algún desubicado que piensa eso, sáquese en ese chip de la cabeza. Mi trinchera es este espacio, A Primera Hora, aquí, al día de hoy en Radio Armónica y en Primera Plana. Solamente esa aclaración. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.